Bueno, muy buenas tardes para todos. Nosotros somos Gowan, somos una compañía de origen norteamericano con sede en Yuma. Gowan adquirió hace poco tiempo a Ecoflora, la compañía local colombiana, obviamente, que es la dueña del Capsialil, el Ecoswim, el Ecomix. Adquiere a Ecoflora y adquiere Isagro, una compañía de agroquímicos. Por eso nuestro logo es lo mejor de dos mundos. Tenemos tanto las soluciones químicas como las soluciones biorracionales. Aparte de esto, adquiere unas moléculas de Bayer y adquiere unas moléculas de Syngenta, y bajo este núcleo, bajo esta sombrilla, forma una sola compañía, que es Gowan, la dueña de las moléculas y de los biorracionales, de los que vamos a ver el trabajo de lo que tenemos hoy para ustedes. Lady García es nuestra directora técnica de Antioquia y Caribe, ella es la que nos ayuda con toda la parte de desarrollo de moléculas, de desarrollo técnico, y nos va hoy a sacar todas las dudas y las inquietudes acerca del tema que vamos a ver. Entonces, Lady, te dejo ahí con todos para que nos ayudes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos acá. Muchísimas gracias por asistir. Realmente ese es un espacio muy importante tanto para ustedes como para nosotros como empresa. Tener esa oportunidad de compartir con ustedes y digamos que recordar conceptos que de alguna manera son de gran utilidad en este momento en el medio de toda la agricultura, que es lo que realmente nos está uniendo, ¿cierto? Me presento, mi nombre es Lady García, yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia, llevo en la compañía ya 11 años como tal. Yo vengo desde la línea de Ecoflora Agro, con toda la línea de extractos vegetales, trabajo en el área de investigación y desarrollo, y entre mis funciones está todo el tema de validación de usos de los productos, desarrollo de los productos nuevos que tenemos, digamos, para proyección más adelante, salir al mercado, y otra de las funciones es el tema de ampliación de usos de los productos que tenemos en el mercado, para ampliar los usos en diferentes blancos biológicos, en amplias gamas de cultivos, y registros como tal de productos nuevos que tenemos ya con el ente regulatorio, con el ICA, ¿cierto? Bueno, espero pues sea una capacitación muy amena para todos, donde podamos intervenir y contemos también experiencias. También es válido que interactuemos sobre el tema, y hoy le quisimos traer desde Gowan este tema que es muy bonito, que es los mecanismos de defensa de las plantas frente al ataque de hongos. Es algo muy importante y es un tema muy bonito, porque desde acá es importante entender cómo es la interacción que tiene la planta con el ambiente, la planta con el patógeno, y entender un poco todos los procesos fisiológicos y metabólicos que esta tiene dentro de ella para poder combatir o digamos que poder tener esas defensas para poder combatir, digamos, todas estas condiciones extremas que las pueden afectar, ¿cierto? De pronto algún día se han preguntado cómo se defiende una planta, de pronto por curiosidad, cómo se defiende. Como tal, nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que es el que nos defiende del ataque de enfermedades, de virus, de todas esas cosas. Las plantas como tal no tienen un sistema inmunológico, pero ya han escuchado un dicho que dice, me van a salir raíces de tanto esperar. Este dicho hace alusión como tal a las plantas, porque sabemos que cuando sembramos una planta, pues ellas no tienen, digamos, la capacidad de movilizarse, pero ellas se quedan acá ahí como tal. Pero ellas, digamos que no tienen, ellas no se pueden quedar esperando a que vengan un patógeno, a que venga una plaga que se alimente de ellas, y tampoco se pueden quedar esperando a que vengan y las protejan como tal. Si bien sabemos que, pues, digamos, nosotros tenemos diferentes herramientas en donde vamos y aplicamos para garantizar una buena nutrición, para garantizarles, digamos, un buen manejo fitosanitario, pero las plantas internamente tienen un proceso, unos mecanismos de defensa que ellas mismas son capaces de producir su propio alimento para poder, digamos, subsistir, y pueden también producir todo este tipo de defensas que ya voy a hablarles más adelanticos, que es acerca de los metabolitos primarios y secundarios. Entonces nosotros los humanos en sí, pues si nosotros necesitamos comer, lo que hacemos es que vamos a la cocina, nos preparamos la comida, vamos a un restaurante, compramos un almuerzo y nos lo comemos, ¿cierto? Si tenemos frío, pues simplemente nos enchaquetamos, nos ponemos una sudadera y ya. Si nos enfermamos, pues vamos a la clínica, pues nos diagnostican y nos mandan un medicamento para que nos alivien, ¿cierto?
Pero ¿cómo hace la planta como tal para ellas producirse esas defensas y para poderse defenderse de todo el medio que las rodea, que digamos que tienen un efecto sobre ellas y las pueden enfermar? Entonces, las plantas tienen, digamos, en todo el sistema, tienen los metabolitos primarios, que estos son los encargados, que están involucrados en los procesos de vital importancia como tal para el crecimiento de la misma. Entonces acá involucra todo el tema que es fotosíntesis, todo el tema de respiración, que da lugar al crecimiento y desarrollo. ¿Cómo así que crecimiento y desarrollo? Pues sabemos que las plantas necesitan emitir hojas, emitir frutos, emitir flores, obviamente dependiendo del cultivo que estamos hablando, y de acuerdo ya a todos estos temas que van involucrados como proteínas, aminoácidos, pues digamos que todo esto son ayudas que ellas tienen, metabolitos primarios para lograr desencadenar todo un buen desarrollo y crecimiento como tal de la misma. Entonces sabemos que gracias a la fotosíntesis, y ahora lo que nos dijo el otro compañero de la charla, es de vital importancia para las plantas. ¿El por qué? Porque gracias a la fotosíntesis que se da por medio de, digamos, de la adaptación de la energía solar, lo que hace es convertir el dióxido de carbono en el ambiente, el agua que llega a las plantas, y sumándole a eso las sales minerales, lo que hace es transformar todos estos componentes en azúcares y carbohidratos que la planta va a tener como alimentos. Entonces miren que desde ahí es muy importante el tema de la fotosíntesis, porque la misma planta como tal se está alimentando, está tomando todo eso desde afuera, lo transforma y ella misma se alimenta, ¿cierto? Algo muy bueno, o algo que tiene en particular, es que cuando ellas hacen este proceso de fotosíntesis, sabemos que lo hacen el día, ¿cierto? Porque captan la luz solar, y en la noche lo que hace es que ellas van a liberar el oxígeno, ¿cierto? Liberan el oxígeno en el día, pero en la noche vuelve a hacer el mismo proceso, pero lo hace al contrario. Lo que hace es en la noche, ¿qué pasa? Es que absorben el oxígeno, ¿cierto? Y liberan el dióxido de carbono para que al siguiente día vuelvan a continuar el ciclo normal, que digamos que es un proceso del ciclo normal de respiración que necesita la planta para continuar normalmente su desarrollo. Como tenemos, digamos, los metabolitos primarios que están enfocados, como lo mencionamos, en todo el crecimiento y desarrollo de la planta, también tenemos los metabolitos secundarios, los cuales son aquellos que están involucrados en los procesos de defensa contra insectos herbívoros, contra patógenos, y también que involucran como tal las estrategias cuando hay algún estrés abiótico como tal, ¿cierto? Un estrés ambiental, de pronto altas temperaturas, altas precipitaciones, humedades, que digamos que eso estresan a diferentes cultivos que de pronto no están, digamos, muy relacionados con algunos factores cuando se elevan. Y allí es cuando ellas tienen este funcionamiento de los metabolitos secundarios. Ahora, es importante entender que existen cantidades de metabolitos secundarios que pueden estar en diferentes plantas, pero no quiere decir que todos los metabolitos secundarios que tiene una planta las tiene las otras, ¿cierto? Y más porque esto, digamos que esto se identifica ya más taxonómicamente, bioquímicamente, mediante biología molecular, y muchas plantas lo expresan. Ahora, ¿qué pasa cuando hay plantas que no lo expresan o de pronto no tienen suficientes metabolitos secundarios? Puede existir una coevolución de las plantas que, al tener de pronto la presencia de un estrés abiótico o un patógeno que antes no era patógeno para ella, lo que ella va a hacer es, o lo que el patógeno o el estrés que está haciendo es desencadenarle como tal una señal para que ella logre identificar y logre desarrollar estos mecanismos de defensa para protegerse como tal de todas estas condiciones extremas. Entonces, dentro de los metabolitos secundarios hay muchos. Voy a mirar como lo más general. Dentro de las funciones ecológicas de los metabolitos secundarios tenemos los alcaloides, el cual generan un sabor amargo en las plantas que le dan un sabor desagradable a animales que se alimentan de ellas. Digamos que estos compuestos de metabolitos los pueden tener diferentes plantas que lo que hacen es como una especie o como una
una forma de decir repeler, de lo que mencionaba ahorita también el compañero, repeler insectos para evitar la llegada de estas plagas a los cultivos. Dentro de esos también tenemos los terpenos, que lo que hacen es proporcionar también aromas, permiten las plantas que se comuniquen químicamente entre ellas y con otros animales, que en la otra diapositiva les voy a mostrar un efecto simbiótico muy bonito. Y también protegen de la depredación de insectos y temperaturas elevadas. Entonces los terpenos pueden estar ligados a plantas que de pronto emitan estas sustancias como metabolitos secundarios para protegerse como tal de un estrés abiótico. Y ya otros compuestos como los ácidos fenólicos, flavonoides y taninos, que como tal influyen en el crecimiento y supervivencia de la reproducción de otras plantas, protegen de las plantas de bacterias y enfermedades patógenas como tal, proporcionan color y aroma a las plantas. Entonces muchas veces este proporcionamiento lo que hace es atraer también fauna benéfica, entonces digamos que tiene un efecto simbiótico entre ellas, pues yo le doy una señal para que venga, me polinice y nos beneficiamos los dos como tal. Y también protegen de acá los flavonoides, protegen de los rayos ultravioleta, hongos y bacterias como tal. Las plantas reconocen a los compuestos químicos presentes en la saliva de insectos y de ácaros, y estas plantas que tienen estos mecanismos, estos metabolitos secundarios, lo que hacen es activar esas defensas y como tal emitir compuestos volátiles orgánicos para insectos herbívoros como tal, para evitar que estos lleguen a la planta. En esta diapositiva, en estas imágenes tenemos acá por ejemplo en Plutela xylostela, en col, tenemos que esta especie lo que hace es producir compuestos volátiles que atraen a insectos parasitoides que se alimentan de estas larvitas como tal de Plutela, ¿cierto? Entonces lo que hace es una simbiosis que emite estos compuestos bioquímicos para que estos insectos parasitoides lleguen a la planta y puedan alimentarse de las larvas que está afectando el cultivo. Otra planta que tenemos es romero, que estas acumulan sustancias para protegerse de la excesiva radiación por ultravioleta. Y en aguacate tenemos, por ejemplo, y se ha reportado metabolitos que para protegerse del estrés producen una amplia variedad de fitoquímicos como la lignina y macronutrientes como son el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio como tal, ¿cierto? Es de lo que se tiene reportado. Acá algo muy similar a lo que estaba mencionando el otro conferencista, y es cómo se dan cuenta las plantas que se encuentran ante alguna amenaza. Como tal, lo que le mencioné desde el principio, las plantas no tienen un sistema inmunológico que pueda detectar como tal la llegada de una enfermedad o de una plaga, pero ellos sí tienen un sistema de vigilancia que lo que hacen es captar esa recepción que llega, ya sea infección, una enfermedad o una plaga. Lo que manda es una señal y esta señal es transmitida a varias células de la planta para que ellas logren determinar y poder desencadenar los mecanismos de defensas que tiene. Por ejemplo acá, esta es una imagen que se tiene en donde usar una proteína fluorescente para seguir la respuesta química de una planta al recibir, por ejemplo, un ataque. En esta, por ejemplo, lo que hicieron fue que le colocaron unos electrodos de planta en la superficie de los peciolos, como se ven acá, y lo que hicieron fue permitir que las señales eléctricas inducidas por heridas. Entonces tuvieron unas heridas y en la imagen B lo que podemos ver es esta partecita. Ella se muestra todo esto, acá lo que hace es sección amplia de 2 hojas que produce un biosensor fluorescente genéticamente que indica los niveles de calcio interior dentro de la planta. Entonces esta señal lo que hace la planta es transmitirla en digamos en todo el sistema de la planta para que todas las células que están presentes puedan ser, digamos, alertadas para que puedan defenderse como tal. Bueno, ya entonces entrando un poquito más a detalle, voy a hablar muy generalizado de los mecanismos de defensa de las plantas. Tenemos que, para las defensas tenemos una defensa pasiva, que acá incluye todo el tema de las barreras físicas, como es la composición y estructura de la cutícula. A veces tenemos hojas muy cerosas, que digamos es mucho más difícil de que llegue un insecto o un patógeno, digamos, a colonizar como tal.
tricomas, que lo que hacen es liberar también sustancias para que nos ayudan a repeler las diferentes especies. Los estomas juegan un papel muy importante, como lo ven acá. Este es un estoma abierto, y es que los estomas no siempre están abiertos en las células de las plantas, ¿cierto? Ellos tienen aberturas y tienen horas de aberturas y de cierre, por lo que si mantienen siempre abiertos, pues van a tener un gasto de agua y pues va a ser perjudicial como tal para la planta. Entonces, ¿qué pasa con estas barreras físicas, que es una defensa pasiva? Muchas veces cuando tenemos estomas cerrados en el tejido vegetal, cuando llega una espora del ambiente que se desplazan por viento, la espora necesita como tal germinar, y pues sabemos que el tubo germinativo lo que empieza es a elongarse para buscar una entrada en el tejido de la planta. Normalmente entran o por aberturas, como son los como son los estomas, o de pronto por daño mecánico que se le haga a la planta, o con daño por algunas plagas, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando estos estomas no están abiertos en las células de la planta, ¿qué va a pasar con las esporas? Pues no va a perder agua intentando tener una entrada a la planta y se va a deshidratar como tal. Entonces digamos que esa es una defensa pasiva que tiene de las plantas. Por otro lado tenemos las barreras químicas, que son los inhibidores de la acción de enzimas. Acá está todo el tema de enzimas, de proteínas, que van a degradar como tal la pared celular de los patógenos. Y ya hablando de la defensa activa como tal, tenemos acá, se divide en tres partes, ¿cierto? La primera es la resistencia local adquirida, que esta se dice como la respuesta hipersensible, que es mediante fitoalexina, que lo que hace es tener una interacción con microorganismos patógenos y no con herbívoros. ¿Qué pasa con el tema de la respuesta hipersensible? Y esta es una resistencia local adquirida. ¿Por qué local? La respuesta hipersensible da lugar a que cuando la planta reconoce la entrada de un patógeno como tal, con el sistema de vigilancia de la planta, ella se va a dar cuenta y va a captar que hay una amenaza dentro de ella, ¿cierto? Cuando esto pasa, las células o la planta manda señales a las células alrededor de la infección para cometer, digámoslo así, como un suicidio, ¿cierto? Es una muerte celular con el fin de que el hongo no siga como tal diseminándose dentro de la planta. Esto es un ejemplo muy claro, como una cortina cortafuego, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, un incendio en un bosque y cuando hay fuego, pues ¿qué es lo primero que se debe hacer? Cortar los árboles alrededor para que el incendio no continúe y no siga, digamos, afectando todo el bosque. Entonces lo mismo pasa con eso, por eso se dice que es una resistencia local adquirida, porque imagínense si fuera sistémica, pues lo que se hace es que se mueren todas las células de la planta y pues matamos como tal la planta. Entonces cuando hablamos de una respuesta hipersensible, lo que se hace es que se manda señal puntual al punto de infección para que haya muerte celular alrededor como tal de la enfermedad. Por otro lado, tenemos que como defensa activa tenemos la resistencia sistémica adquirida, que es una señal o mensaje que activa reacciones defensivas en tejidos alejados de la zona afectada. Esto se da por medio de la ruta metabólica de ácido salicílico y las proteínas como tal. Entonces, ¿qué pasa con esa resistencia adquirida? Es desencadenada por un ataque de un patógeno o una herida como tal, o una sustancia, ¿cierto? Muchas veces podemos, pues, que más adelante vamos a hablar del producto que tiene Gowan, que es EcoSwim, y es que esta respuesta adquirida puede ser también por productos que estemos aplicando que involucren todo este tema de los mecanismos de defensa en la planta. Esta sí es una resistencia sistémica adquirida, porque lo que va a hacer es que va a mandar señal a toda la planta para que todas las células de la planta estén netamente protegidas si en algún momento hay alguna entrada de algún patógeno o algún daño mecánico o por estrés biótico o abiótico como tal. Y como última tenemos la defensa activa, que es la resistencia sistémica inducida, que son cepas no patogénicas y heridas causadas por herbívoros
que ya se da por el tema de la ruta metabólica jasmonatos y etileno, que como tal se desarrolla a través de colonización de las raíces de las plantas por rizobacterias. Entonces digamos que esta es como la diferencia que se tienen de los diferentes mecanismos de acción, que es una pasiva, que es más como la adopción o la coevolución que puedan tener las plantas en el medio, y la otra es la activa, que ya es más puntual con como lo que mencionamos en el momento. Como todo tenemos, es importante entender la interacción planta-patógeno, ¿cierto? Sabemos que el patógeno, para poder entrar a la planta, pues necesita contrarrestar los mecanismos de defensa que tiene estas, y el patógeno como tal, pues ¿qué va a necesitar? Pues necesita los nutrientes de la planta para poder adaptarse como tal en el tejido y así poderse reproducir y diseminarse como tal. ¿Qué pasa acá cuando hay una interacción planta-patógeno? La planta normalmente pues va a tener una respuesta de defensa contra el patógeno y va a tener una señal procedente de la planta, pero no siempre pasa este escenario. Lo más ideal sería eso, ¿cierto? Este es un modelo gen por gen de interacción planta-patógeno, que lo que nos muestra es: a este lado tenemos genotipo del patógeno y a este lado tenemos genotipo del hospedador. Cuando tenemos un genotipo del patógeno, es decir, tiene el gen de reconocimiento, digamos, del patógeno como tal, y aparte de eso, pues tenemos, el patógeno, cuando tiene la virulencia como tal en la planta, y tenemos en el hospedador el gen de reconocer esa virulencia, pues como tal vamos a tener una planta resistente, es decir, que se va a presentar la enfermedad. Ya en los otros tres escenarios van a ser compatibles, o sea, esta se podría llamar como un mecanismo incompatible y estas tres como un mecanismo compatible. Entonces, acá por ejemplo en esta parte donde si tenemos un patógeno que es virulento, pero el gen del hospedador no me va a reconocer como tal la infección no me lo va a reconocer el gen del patógeno, va a haber una susceptibilidad, por ende vamos a tener enfermedad como tal en la planta. Acá pasa diferente. Tenemos el gen del patógeno que no va a dar una señal a la planta, pero en sí va a entrar, digamos, como Pedro por su casa sin hacer ruido, pero se va a establecer como tal en la planta, y el genotipo del hospedador pues va a tener el gen de reconocimiento, pero este no va a ser, digamos, el dominante como tal. Entonces vamos a tener una planta compatible para tener una susceptibilidad de la enfermedad. Y en esta tenemos, en el peor de los casos, es que no tenemos ni el gen del hospedador para reconocer como tal la señal de infección en la planta. Entonces digamos que en muchas ocasiones la falta de nutrientes para el patógeno, el reconocimiento planta-patógeno se da muchas veces, inclusive porque es que tenemos plantas o cultivos o variedades que son resistentes a tal enfermedad. Es básicamente porque en esa variedad posiblemente falta un nutriente o falta una molécula que necesita tener digamos un proceso metabólico en compatibilidad con la enfermedad para que haya esa enfermedad. Por ende, pues cuando tenemos variedades de algún tipo de cultivos que son resistentes, es porque no hay ninguna compatibilidad como tal o un reconocimiento de planta patógena. Bueno, acá les quiero mencionar, sabemos que dentro de la célula vemos un comportamiento acá de los hongos necrótrofos, que como tal los hongos, acá podemos decir que es el botrytis, como para darlo de ejemplo, y es que el botrytis, por ejemplo, produce la muerte de las células del hospedante. Entonces lo que hace es que el botrytis o los hongos necrótrofos entran y lo que hacen es hacer una muerte, un macerado como tal de los nutrientes de las células, y lo que hace es matarla, y de eso se alimenta este tipo de hongos, mientras que los hongos biótrofos lo que hace es necesita mantener las células vivas vegetales para poder alimentarse. Es por eso que ellas, por ejemplo, emplean, digamos, un mecanismo de invasión. Con los apresorios es que entran a la planta, y con los austorios ya es que empiezan, esos son los austorios, con estos es que ellos ya entran como tal a absorber los nutrientes de las células vegetales.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos que acá, en esta parte, en el peor de los casos, porque realmente si no estamos matando las células, pues ahí no vamos a tener, digamos, ningún proceso de fotosíntesis ni nada. Acá, digamos que, bueno, mientras que se tenga una infección inicial, pues puede haber alguna, digamos, alguna fotosíntesis, pero por ejemplo, para el caso de rollas y de mildeos, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos todo el tejido invasivo, ¿cierto? Cuando tenemos toda la sintomatología, pues vamos a perder, digamos, capacidad fotosintética, y pues sabemos que cuando se pierde capacidad fotosintética de las plantas, pues vamos a estar perdiendo, y va a estar ligado como toda la producción y al desarrollo y funcionalidad de las plantas. En cuanto a los factores que desencadenan los mecanismos de defensa de las plantas, acá solo pues por recordar algo generalizado, tenemos el estrés abiótico, que está relacionado con todo el tema de condiciones ambientales, altas temperaturas, precipitaciones, humedades, cierto que acá están involucrados más que todos los metabolitos primarios. A este lado del estrés biótico tenemos todo el tema del ataque de patógenos, el ataque de insectos, el ataque de herbívoros, y ya acá empieza todo el tema de las plantas, de la defensa de las plantas por fitohormonas como tal, como lo vimos anteriormente. Bueno, ya entendiendo, digamos, que algo muy generalizado en la parte, digamos, de la defensa basal de las plantas, también es importante cómo se comporta o cuáles serían las condiciones para que un hongo se pueda desencadenar en el medio, ¿cierto? Entonces, esto lo llama el triángulo de la enfermedad. Entonces, para que un hongo sea efectivo como tal, ¿qué se necesita? Primero, que haya un ambiente, que haya unas condiciones favorables para que el hongo pueda establecerse en el cultivo, ¿cierto? Segundo, que haya una susceptibilidad del cultivo en donde se vaya a presenciar el patógeno para que, digamos, tenga, digamos, esa interacción entre planta patógeno. Y obviamente, por último, tener, digamos, una virulencia del patógeno y que sean incidencias altas para poder tener, digamos, una interacción con el ambiente y la planta, y pueda haber una progresión de la enfermedad como tal. Entonces, para que haya una diseminación o haya presencia de la enfermedad, necesitamos el patógeno virulento, necesitamos el cultivo susceptible y necesitamos las condiciones ambientales. Ahí puede, por ejemplo, lo pongo claro, por ejemplo en papa, muchas veces en gota, cuando hay mucho verano, pues uno va y la enfermedad es muy severa, y es una enfermedad muy problemática, muy relevante como tal. Cuando hay sequía, es muy poquito lo que uno ve, pero cáigale 2 días de lluvia y de una, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, podrían haber esporas, podían estar, digamos, el cultivo que es susceptible, pero no estaba esta partecita que era importante para las condiciones ambientales para que el hongo se proliferara como tal. Bueno, en cuanto a las características de los hongos, tenemos pues que estos hongos crecen relativamente rápido, solo es darles condiciones ambientales para que se proliferen y hagan todo el síntoma y el daño en los cultivos. Estos producen gran cantidad de esporas como tal, son muchísimas las que producen estructuras de resistencia como los esclerosios. Muchas veces cuando estas estructuras de resistencia, estos pueden inclusive vivir muchísimos años si no tienen las condiciones favorables, y se empiezan a activar cuando las condiciones favorables se les empiezan a presentar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los hongos tienen reproducción sexual y asexual, y son hongos microscópicos y se diseminan por el viento, agua, insectos e inclusive herramientas que nosotros mismos a veces ni de pronto le damos un uso adecuado. Entonces, entendiendo un poquito el proceso de infección de un hongo, entonces empezamos con una espora o una conidia como la vemos acá. Entonces, para que no es la espora la que entra como tal al tejido de la planta, lo que entra al tejido de la planta es el tubo germinativo, que es donde empieza a generar todas las hifas, empieza toda la proliferación y empieza como tal el proceso de infección dentro de la planta. Entonces, esto es un conidio o una espora en donde empieza a elongarse como tal el tubo germinativo.
Como les decía ahorita, el tubo germinativo necesita tener una abertura en el tejido vegetal para poder que haya infección dentro de la planta, para poder ingresar. Normalmente ellos lo hacen por esporas, y cuando no son encontrados esas esporas o porque están cerrados o por algún proceso que de pronto no se den las cosas, la espora va a empezar a perder agua, se va a empezar a deshidratar y va a ser pues una espora inviable que no va a ser como una parte de la infección. Cuando ya el tubo germinativo empieza a ingresar, pues podemos ver que ya empieza a ingresar acá en los tejidos de las células vegetales, en donde empiezan a hacerse por todo el medio intracelular, y donde ya podemos ver como tal toda esta partecita de la esporulación. Acá, cuando ya vemos la presencia de la enfermedad, entonces algo muy importante con el tema de las enfermedades, cuando nosotros ya veamos la enfermedad en un cultivo, no es así sea un puntico, 2 punticos, no es que apenas sean los síntomas iniciales, es que ya hizo todo este proceso dentro de la planta y lo que usted está viendo son solo los síntomas de la enfermedad por fuera, ¿cierto? Síntomas que ya en este momento, si pueden ver acá, no sé si se ven todas estas esporitas que son liberadas como tal, y esta espora, imagínense la cantidad de esporas que pueden tener acá en una sintomatología, vuelven a ir a una célula vegetal sana y vuelven a hacer el mismo ciclo, haciendo como tal ese proceso de infección. Entonces, para tenerlo muy claro, siempre los manejos preventivos. Acá más de cerca, como para que lo miren, este es un conidio, este es un tubo germinativo. Acá el tubo germinativo es donde empieza a elongarse buscando como tal la abertura para la entrada del tejido vegetal, ¿cierto? Ahora, importante también entender cuándo es una preinfección, infección o infección avanzada. O más que entender, es anticiparnos como tal en un momento oportuno de las aplicaciones, ¿cierto? Una preinfección es cuando el tubo germinativo todavía no ha hecho entrada en el tejido vegetal. Una infección es cuando acá diríamos que podríamos empezar a hacer aplicaciones con productos preventivos, ¿cierto? Con productos de contacto que lleguen, digamos, directamente a la planta y que pueda tener un efecto directo sobre el tubo germinativo o la espora como tal. Acá en una infección, pues ya vemos que ya empieza a ingresar. Acá podríamos estar utilizando, digamos, un producto translaminar que entre un poquito más para, digamos, afectar esta partecita del ciclo del patógeno. Y ya una infección avanzada, pues uno diría, no, vámonos con un producto sistémico porque ya nos hizo invasión como tal en toda la planta y necesitamos como tal erradicar, o un producto de choque para que nos funcione. Pero como tal, como les digo, esta sintomatología, esto es microscópico, esto no se ve en campo. Entonces, por eso lo más ideal es siempre hacer manejos preventivos para evitar como tal la diseminación y la presencia de la sintomatología en el cultivo. Bueno, a manera general, ya como aparte de haber mirado todo el tema de las defensas basales de las plantas y todo el tema de la importancia de entender el comportamiento de los hongos y cómo es el proceso de infección, ¿qué es tan importante de las enfermedades que atacan los cultivos que debemos saber? Entonces, es importante siempre que nosotros hagamos un manejo fitosanitario, siempre emplear y entender el patógeno, en qué estado fenológico del cultivo de la planta me va a afectar, ¿cierto? Si me va a afectar raíces, si me va a afectar frutos, si me va a afectar flores, para saber y determinar cuál es, digamos, el enfoque de la aplicación o cuál es el producto que debemos aplicar para tener un mejor manejo. Entonces, digamos que estos son como tipsitos que siempre debemos de tener en cuenta, aparte de los factores que alteran la funcionalidad de un producto para la protección del cultivo, que estos son algunos de muchos, pero digamos que las condiciones ambientales son importantes siempre mantenerlas en el momento de hacer las aplicaciones, siempre entender que se debe tener unas humedades relativas estables, una temperatura adecuada al momento de hacer las aplicaciones, no aplicar cuando haya mucho viento, no aplicar cuando tengamos, digamos, riesgos de lluvias cercanas a la aplicación. El tema de la calidad de agua es súper importante, el pH, la conductividad eléctrica, la dureza del agua, pues nos va a dar si lo manejamos con los rangos que se deben, pues nos van a dar un comportamiento efectivo del producto en campo. Y las técnicas de aplicación, que realmente
una técnica de aplicación sí es muy importante a la hora de realizar, digamos, estos manejos, ¿cierto? Y la técnica de aplicación no es solo tener un producto, dosificarlo y aplicar como tal, sino es tener en cuenta qué equipo debo usar, a qué presión debo aplicar, qué tipo de boquillas para este blanco biológico debo utilizar. El aplicador, la persona que aplica también juega, pues es un papel muy importante en las técnicas de aplicación, la cobertura que debemos tener, cómo se ubica, por decir, el patógeno o una plaga en la planta como tal. Si tenemos, por ejemplo, ácaros que se ubican en el en vez de las hojas, pues tenemos que hacer una aplicación dirigida en el en vez de las hojas y no en la parte de las. Entonces digamos que todas estas cositas debemos entender el comportamiento de las plagas y enfermedades para entender más fácil y poder hacer digamos, un manejo más efectivo. Y las incidencias y poblaciones altas del blanco biológico, pues siempre es importante, digamos, no entrar a una apaga incendios, sino como tal hacer aplicaciones siempre preventivas para evitar como tal de que se nos salga de control todo este tipo de problemas en el cultivo. De combinar los diferentes métodos disponibles que tenemos como herramientas de control siempre va a ser importante, ¿cierto? Acá no vamos a decir que la línea química o que la línea biorracional, no, digamos que todo el conjunto de todas las herramientas que tenemos las podemos involucrar dentro de un buen manejo fitosanitario donde podamos tener efectivamente resultados, además porque digamos que combinar diferentes métodos como el control cultural, el control químico, el control biorracional, el control mecánico, pues lo que nos va a hacer es proveer una solución a largo plazo al ataque de plagas y enfermedades en los problemas de resistencia, y lo que nos va a hacer es disminuir como tal los costos de producción y una disminución en el riesgo de la salud humana como tal y el medio ambiente. Ya entendiendo ya toda esta parte, vamos a pasar ahora a mencionarles sobre el producto que tenemos, que es EcoSwing. Digamos que quisimos enfocar todo este tema de las defensas basales de las plantas, y es porque EcoSwing tiene un plus, y es que involucra como tal, las aplicaciones de EcoSwing están involucrados como tal en la inducción de la defensa de las plantas, ¿cierto? EcoSwing es un biofungicida preventivo con un modo de acción de contacto, por lo que siempre se debe garantizar una muy buena cobertura en campo. Protege la planta por fuera debido a la acción directa que tiene con las estructuras del hongo. Lo que hace es deshidratar las esporas, los conidios, evita como tal o retrasa la elongación del tubo germinativo y como tal pues deseca el micelio de los hongos cuando se aplica en el estado inicial de la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Pues vamos a evitar el desarrollo de la enfermedad y vamos a favorecer el desempeño del cultivo como tal. El complejo de metabolitos nos va a inducir defensa en las plantas. Más adelante les voy a explicar cada mecanismo de acción que contempla esta partecita, y nos va a generar protección desde adentro para el complejo de enfermedades que controla como tal el avance del patógeno. Por sus mecanismos de acción, EcoSwing está clasificado en la FRAC como grupo BM01 como biológico con múltiples mecanismos de acción, que lo que hace es convirtiéndolo en una herramienta necesaria para el manejo de las resistencias de enfermedades. Dentro de las características que tenemos de EcoSwing, tenemos como nombre comercial es EcoSwing. Sus ingredientes activos es un extracto de limón no comestible con una concentración del 96.7%, es un extracto de Swinglia glutinosa. La formulación es un concentrado soluble. Y los mecanismos de acción, tiene acción directa sobre las estructuras del hongo, reducción del tubo germinativo, y nos va a incrementar la defensa basal de las plantas. Sus dosis van a variar desde 1.5 a 2 centímetros por litro dependiendo del blanco biológico y el cultivo donde se vaya a aplicar, y su categoría toxológica es ligeramente peligrosa. Entonces vamos a ver como primero, bueno, acá vemos por ejemplo unos foliolos de rosas, en donde acá se hicieron unas aplicaciones. Este tiene un testigo absoluto que no se le aplicó nada, y acá tenemos la aplicación de EcoSwing, ¿cierto? Estas son conillas de Phodosphera
panosa, y vemos que el testigo absoluto mantiene sus estructuras reproductivas normales, no tienen ninguna averiación como tal, mientras que las esporas aplicadas con EcoSwim podemos ver como tal la deshidratación de la espora, el tubo germinativo totalmente dañado, mientras que en el testigo absoluto pues continúa con su desarrollo normal de la planta, ¿cierto? Del hongo, perdón. Entonces, como primer mecanismo tenemos la deshidratación de conidios en hongos de tipo mildeo polvoso en un 75% de las conidias. Entonces, acá, como podemos ver en esa primera imagen, pues tenemos una conidia viable, donde están todo el tema de las vacuolas, el retículo endoplasmático, la mitocondria, el núcleo, y acá en la B vemos cómo las conidias expuestas a EcoSwim se van rompiendo todo lo que tiene por dentro y la degradación de organelos. Entonces, digamos, cuando las aplicaciones de EcoSwim se enfocan en este primer estadio y hacemos una aplicación directa sobre estas estructuras, cuando logramos tener aplicación directa sobre esas estructuras, logramos tener este efecto sobre esto. Ya cuando una espora está así totalmente dañada, pues es una espora no viable, por ende no va a ser una espora que vaya a tener, digamos, una entrada, una colonización al cultivo. Como segundo mecanismo de acción, tenemos que EcoSwim, con las aplicaciones de EcoSwim, retrasa el crecimiento del tubo germinativo en hongos biótrofos ascomicetes entre un 40 a un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Como le mencionaba y como les mostraba anteriormente, toda esta partecita, bueno, se me descargó. En la imagen A tenemos, digamos, un crecimiento normal del tubo germinativo este es un hongo de Mycophallia afigensis, este es el que da el tema de la enfermedad de cigatoca negra en el cultivo de banano. Este es un crecimiento normal, ¿cierto? Este es el conidio, la espora, y vemos un crecimiento normal. En el lado B, lo que tenemos es que por aplicaciones de EcoSwim directamente, como tal, lo que vemos es esporas de Mycophallia, digamos, el tubo germinativo lo vemos más cortico. Entonces acá pasan varias cosas. Primero es que con las aplicaciones de EcoSwim vamos a retrasar el tubo germinativo del hongo, y eso que nos da, primero vamos a tener un retraso de la colonización y de la infección del hongo en la planta, ¿cierto? Entonces vamos a tener más días o más tiempos de control o más favorable para las aplicaciones o las diferentes herramientas que tengamos. Ese por un lado. Y segundo, es que el hongo va a estar tan desesperado en tratar de enlongarse más para poder buscar la entrada a la planta, que va a tener un gasto energético. Cuando los hongos hacen este tipo de gastos energéticos innecesarios, porque pues es un gasto energético que no debería hacer, sino más como concentrado en el proceso de digamos, del desarrollo del mismo, cuando él hace este proceso de gasto energético, que vamos a tener un hongo más susceptible, que al momento de hacer las aplicaciones con diferentes herramientas vamos a tener, digamos, unas aplicaciones más efectivas como tal. Y como último mecanismo de acción del EcoSwim, tenemos que estimula la defensa basal de la planta en un 60% más de las células, expresando el peróxido de hidrógeno, la respuesta hipersensible y como tal los depósitos de callosa. ¿A qué se refiere todo eso? ¿Se acuerda que habíamos dicho el tema de las defensas basales, que es resistencia adquirida? ¿Cierto? Acá en esta parte vemos todo, es donde actúa EcoSwim por medio de la ruta metabólica de ácido salicílico. ¿Qué pasa con todos estos mecanismos de defensa? Acá en la parte A, en esta imagen, tenemos la acumulación de peróxido de hidrógeno, que lo que hace es un proceso enzimático que va a regular el crecimiento y la proliferación del patógeno, ¿cierto? Peróxido de hidrógeno es como una... ¿cómo es? Agua oxigenada, gracias. Es como un agua oxigenada, que lo que hace es hacer como un proceso de infección al momento de llegar las células a la planta. Entonces, vemos que cuando los estudios se hicieron y se hicieron las aplicaciones de EcoSwim, lo que hicimos fue aumentar la cantidad de células presentes en las hojas, presentando como tal lo que muestra las flechas, ¿cierto? Esa acumulación como tal en todas las células. En el lado B, en la imagen B, tenemos la expresión de depósito callosas, que lo que hace es reforzar las paredes celulares, generando un óptimo desarrollo de la planta, retrasando como tal el ingreso del patógeno a la planta y así pues evitar la colonización.
vemos por ejemplo esta parte como se expresa como tal el engrosamiento de la pared celular. Entonces sabemos que si una planta está fortalecida, si una planta digamos tiene todo este tema epidermial fortalecido, engrosado, pues fácilmente un hongo pues no va a ingresar como tal. La presencia del anión superóxido en células epidermales por medio de enzimas antioxidantes, lo cual lo que hacen es intervenir en el proceso de desarrollo también del patógeno, y lo que hace también con las aplicaciones de EcoSwing es que aumentamos la cantidad presente de células en el tejido vegetal. Y por último, EcoSwing, con las aplicaciones de EcoSwing también inducimos la defensa por medio de la resistencia. Tenemos resistencia hipersensible asintomática, que lo que mencionaba anteriormente es la muerte celular local de infección asociadas a la restricción del crecimiento del patógeno local que tenemos. Entonces, cuando hacemos una aplicación de EcoSwing, lo que estamos es alertando inclusive a la planta para que ella ya desde las primeras aplicaciones se sienta lista para cualquier ataque de algún patógeno que haya en el momento, ¿cierto? Entonces digamos que aparte de que tenemos todo el efecto directo sobre las esporas, el tubo germinativo en las fases iniciales del hongo, que podemos lograr tener y detener el ingreso del patógeno desde ese momento, también tenemos como tal todo ese tema del desarrollo de las defensas de las plantas, que digamos que tenemos ya ¿cómo lo podemos decir? Dos partes del EcoSwing que nos está involucrando en todo el crecimiento, en todo el fortalecimiento de la planta para poderse ver favorecida y poderse estar, digamos, protegida ante el ataque de estrés abiótico, factores abióticos o factores bióticos como tal. Esto normalmente no pasa con un producto de síntesis química, ¿cierto? El que nos den las dos opciones de controlar el patógeno en las fases iniciales y que nos proteja de la planta, pues esto no nos lo va a dar un producto de síntesis química como tal. Y algo muy importante, y es que cuando hacemos las aplicaciones de EcoSwing, las plantas van a reconocer como algo propio el producto. ¿Por qué? Porque el EcoSwing es un extracto de plantas, son extractos de metabolitos secundarios que prácticamente el EcoSwing llega, es aplicado y es como quien dice, es Pedro por su casa, porque acá ya me conocen, no tienen que gastar, las plantas no tienen que gastar energía, no tienen que hacer gasto energético para tratar o de metabolizar las toxinas que no tiene, ¿cierto? A diferencia de un producto de síntesis química, que cuando es aplicado, pues lo que hace las plantas es metabolizar todas esas toxinas para poderlas liberarlas. Y digamos que una planta que esté haciendo un gasto energético en esta parte, liberando estas toxinas, pues no es lo adecuado, porque el gasto energético de las plantas debe ser total para la producción de hojas, la producción como tal del crecimiento, emisión de frutos, emisión de flores. Entonces digamos que cuando una planta hace este gasto energético, pues se puede ver más susceptible y puede ser más fácil atacada por hongos patógenos y por plagas como tal, y puede ser más susceptible a todo el estrés abiótico, ¿cierto? Entonces, si miramos esta parte, vamos a entender que una de las debilidades, por ejemplo, de un patógeno, ¿cuál sería? Encontrarse con una planta fortalecida, ¿cierto? Una debilidad de un patógeno, una enfermedad de un patógeno como tal, de un hongo, es llegar a encontrar una planta fortalecida que tenga, digamos, las estructuras de las células epidermales bien estructuradas, que no puede ingresar fácilmente, y si aparte de eso tiene un sistema nutricional adecuado, pues también es mucho más difícil atacarla, ¿cierto? Entonces digamos que más que es entender un poquito de cuál es la importancia de tener este tipo, o de al menos involucrarlos en este tipo de productos, involucrarlos en los manejos fitosanitarios, que nos dé como tal un respiro a las plantas, y no solo el respiro de pronto de bajar la carga química, y bueno, no lo digo porque los químicos pues no los vamos a satanizar, pero sí toda herramienta tiene un momento adecuado de aplicación, ¿cierto? Tiene un momento adecuado, tiene una dosis efectiva, tiene, digamos,
en qué cultivo y para qué blanco biológico. Entonces, más como tener todas esas herramientas, poderlas, digamos, involucrar dentro de un desarrollo de un manejo fitosanitario adecuado, tener todas las capacidades de poder entender cómo es el comportamiento del patógeno de la plaga y mirar en qué momento es el oportuno para realizar, digamos, rotaciones, mezclas, en qué momento aplicar este producto me sirve para fortalecer esta planta, en qué momento del estado fenológico de la planta lo voy a aplicar. Entonces digamos que es muy importante entender esta partecita. Y ya, digamos que el tema de la activación de defensas se hace por la vía ácido acetil salicílico, que fue lo que vimos en el tema pues, de las defensas basales de las plantas. Acá lo que se hizo fueron unos estudios, esto es más como un reporte que se hizo, en donde se pudo identificar que por la ruta metabólica del ácido acetil salicílico fue que se expresó como tal los mecanismos de defensa que teníamos con el EcoSwing. Bueno, y ya para ir terminando, digamos que el EcoSwing lo extraemos directamente desde la planta de extracción de biorracionales de Gowan. De hecho, esta planta se inauguró hace un mes, más o menos. Esta queda ubicada en Zona Franca, en Río Negro. Allá lo único que hacemos de extracción es el extracto de Swinglia, ¿cierto? Tenemos las hojas de la Swinglia como tal y hacemos todo el proceso. Pero ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos una solución así, un extracto así, que tenemos una formulación que gracias a los dispersantes acuosos, oleosos, ya sea surfactantes, emulsificantes, vamos a lograr tener un producto que sea diluible en agua sin ningún problema, sin ninguna incompatibilidad como tal en tanque. ¿A qué voy con esto? Es que garantiza Gowan en la formulación de extractos vegetales y el EcoSwing que en el momento estamos hablando, ¿cierto? Una estabilidad como tal, una formulación estable, los equipos para establecer, digamos, tamaños de partículas del producto. Eso nos va a garantizar que un producto con partículas de igual tamaño, una homogenización como tal, y sabemos que si tenemos un producto desde las partículas que tienden a tener una homogeneidad como tal, pues estamos aplicando un producto homogéneo en campo, que eso se va a catalogar como una aplicación homogénea y unos resultados efectivos homogéneos también, ¿cierto? ¿Qué vamos a también garantizar? ¿Qué garantiza Gowan? La estabilidad del ingrediente activo. Por medio de cromatógrafos se determina que las estructuras del producto formulado sean siempre igual, ¿cierto? Cada vez que se hace una sacada de un lote, por ejemplo, del EcoSwing o de cualquier otro producto de los extractos vegetales de Gowan, siempre se clarifica como tal de que esta imagen de cada producto siempre sea las mismas, sobrepuesto las varias estructuras garantizando la misma actividad del ingrediente activo, y eso se nos va a referenciar como tal en una efectividad en campo, una misma formulación como tal del producto y un producto en todo momento pues que va a tener una homogeneidad como tal. Entonces digamos que esto siempre lo garantizamos, cada vez que sacamos una extracción de un lote diferente, siempre garantizamos que sea el mismo producto, que sean los mismos componentes presentes en un formulado, para garantizarles a ustedes que cada vez que compre un producto de Gowan, siempre sea un producto como tal estable y que siempre sea el mismo en todo momento. Vamos a garantizarles que no hayan partículas suspendidas o sedimentadas después de estudios de estabilidad. Tenemos diferentes estudios donde nos muestra totalmente partículas estables, y el tamaño de las partículas también, como lo podemos ver acá y en el gráfico allá, también estables, que lo que hace eso como tal, ya después de tener un formulado con todas estas condiciones, es tener un producto listo para campo. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles, no sé. Y dando yo la base, o sea, que este producto para el control del HLB, ¿qué tal? ¿El qué? HLB. No, no, el Citrix. Eso es una bacteria, Candidatus liberibaculum. Es el que más ataca al limón. Ah, es una bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria. Pero ataca muy fuerte y acaba. lo lleva un vector, Ah, ok. Yo viendo que sale de ahí,
si tienen informes sobre Bueno, digamos que, bueno, específicamente lo que menciona, pues de hecho no lo había escuchado, en lo que menciona no tenemos trabajos así puntuales que yo le diga, si tenemos estos resultados, el EcoSwing como tal, ¿cierto? Pero en eso, ¿qué podemos tener, digamos, o qué nos puede ayudar el EcoSwing frente a varias cosas? Por ejemplo, para el tema de lenticelosis, que ya hablamos también, involucrando también el tema que usted me dice, ¿cierto? Como digamos que aparte de que el EcoSwing tiene afección directa sobre las esporas, que dejémoslo aparte, ese lado lo dejamos aparte, porque no estamos hablando como tal de eso, sino enfoquémonos como tal en los mecanismos de defensa, ¿cierto? Lo que va a hacer EcoSwing es que nos va a fortalecer las paredes celulares de las plantas, nos va a tener, digamos, va a tener preparada la planta para que en un momento de algún daño mecánico, algún estrés abiótico, alguna plaga que llegue, algún patógeno, la planta esté fortalecida para decir, acá pasa algo, voy a tener que sacar los mecanismos o los metabolitos que tengo para poderme defender. Entonces, digamos que en esa parte posiblemente EcoSwing pueda funcionar, pero decirle que yo tengo datos puntuales sobre lo que me está preguntando en el momento. Lo muy importante es que pues, el manejo de esa enfermedad se enfocaba mucho en el vector, ¿no? Entonces, realmente el chinche del cilido es donde más se enfoca. Entonces, digamos, Diaforina, sí. ya el manejo de la enfermedad o de la bacteria como tal es Diaforina. No, y las unidades. es hospedero. bueno. La swing es hospedero. Bueno, no sé si tengan... En un tiempo hasta dijeron que había que cortar todas las que había en el país. Nosotros estamos haciendo control eso en dólares de fiscal. Carlos, De erradicar todos los sueños. En la zona del Magdalena. ¿Qué tan compatible es el EcoSwing con otros dispositivos? Listo, buena pregunta, muchas gracias. El producto en sí, hasta el momento, con todo lo que se tiene, lo que se ha estudiado, con la lista de ingredientes activos que se han mezclado, no hemos tenido ningún tipo de incompatibilidad con ninguno de los productos, ni de síntesis química, ni inclusive, ni siquiera hay problema con las cepas, por ejemplo, de hongos entomopatógenos, que de pronto haya alguna inhibida entre ellos, no hay ningún problema entre ellos como tal. Tampoco hay problema con el tema de pronto de aplicaciones con benéficos, tampoco tienen ningún riesgo. En laboratorios hicieron aplicaciones directamente con algunos benéficos y no tuvo ningún problema en ese sentido. Y en cuanto a incompatibilidades, no. Lo único que se debe tener en cuenta al momento de pronto de hacer mezclas con otros productos, EcoSwing tiene, digamos, una adaptabilidad de un rango de pH de 4 a 8, ¿cierto? O sea, es un rango muy amplio que no tendría problema. Lo mismo la dureza del agua, puede estar por debajo inclusive de 230 partes por millón. Es un rango muy amplio. Lo único que se recomienda es que al momento de hacer aplicaciones en mezcla con fungicidas u otros productos, digamos que se ajuste más esos requerimientos y esas condiciones del agua al producto mezclado, teniendo en cuenta que EcoSwing y por ejemplo toda la línea biorracional de Gowan tienen esos rangos tan amplios de 4 a 8 más o menos del pH, entonces no tendríamos problema como tal. Es más, que cuando se hagan las mezclas con otros productos se tenga en cuenta más como la adaptabilidad de las condiciones del agua para el producto mezclado. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, mencionar de pronto, Lady, el tema de los premios pues, que ha ganado el producto a nivel mundial. No sé si de pronto... Bueno, pero sí, eso fue en el 2016, que EcoSwing ganó un premio como mejor biofungicida mundial, ¿cierto? Por eso es que después de todo esto nos fue catalogado como tal en la FRAC por ser un producto multisitio, que lo que hace, aparte de estar involucrado en la parte inicial del hongo, de los hongos como tal, ayuda a estimular la defensa basal de las plantas, teniendo todos los mecanismos de defensa que les acabo de mencionar. Ha tenido otros premios, ese como el mejor biofungicida mundial como tal. Tenemos certificados CERES y certificados que nos avala como uso en agricultura orgánica sin ningún problema. Y digamos que acá se involucra también todo el tema de
la trazabilidad de la fruta, ¿cierto? No tenemos ningún problema, digamos, de generar residuos como tal en la fruta. Tenemos una alimentación inocua con las aplicaciones de estos productos, inclusive se pueden aplicar y después de secado se puede cosechar sin ningún problema. Yo le pregunto, ¿qué grupos de hongos tienen mayor eficiencia en el control con el COVID? Con el COSWIN. Bueno, para digamos que inicialmente el manejo como tal del EcoSwing es netamente en estados iniciales preventivos, ¿cierto? No podemos separar como tal la parte que hace en el hongo como hace en la planta, sino que eso es un efecto, digamos, junto, porque las aplicaciones de EcoSwing nos va a garantizar como tal que funcione respecto a todos los hongos que vayan a aplicar. Nosotros tenemos registros, por ejemplo, en EcoSwing sí toca, digamos, que manejarlo mucho más preventivo porque digamos que por lo que les mostré en la imagen, el botrytis es un hongo necrótrafo que lo que hace es generar muerte celular y digamos ya cuando entra en la planta pues podemos digamos disminuir un poco en esa parte interna de la planta. Pero tenemos en mildeos polvosos, en rollas también se han tenido evaluaciones muy importantes. Tenemos para cigatoca negra con muy buenos resultados, para todo el complejo de enfermedades de arroz, para Gaumanomices, Sarocladium, mancha naranja que la llaman. Para alternaria también es muy efectivo. De hecho estamos esperando digamos el registro ya como tal, pero ya tenemos la aprobación de alternaria en tomate y en aguacate tenemos el registro para antracnosis en post cosecha. No sé quién de pronto quiera aportar algo, si alguien de pronto lo ha utilizado o bueno, no sé. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿No? Ese está poderoso. Con él lo mata sí. uno. Qué violencia. Para allá está ahí. Qué violencia.